buenos días, bienvenidas a todos y a todas a un nuevo programa de Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad, cumpliendo este año 10 años de programa y encantados de celebrarlos con ustedes domingo a domingo y también en nuestra versión de conversaciones integradas a través de nuestro canal de YouTube, donde ya saben que después, si se perdieron el programa de hoy o anteriores programas, pueden ir a buscarnos y tienen ahí la imagen, las descripciones y los trabajos a los cuales acceder para profundizar la temática. Dicho todo esto, agradezco como siempre a todo el equipo de Integrados a través de nuestras productoras Diana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Hoz, en la edición y puesta al aire Maximiliano Brandoli, en las redes sociales y en todo lo que son las redes, Luciano Galperín, mi nombre es Florencia Romano. Ya sabés que en cualquier parte del mundo donde estés nos podés escuchar en vivo, www.fm891.com.ar y después si querés nos buscás en nuestro canal de YouTube como Integrados UNLAM y allí estamos en nuestras conversaciones integradas. Facebook, Twitter e Instagram nos encontrás como Integrados RU. Dicho todo esto, hoy vamos a estar hablando con la gente de la licenciatura en Trabajo Social y vamos a hablar de un tema muy importante y que nos toca de cerca a todos, por vivencias personales, por un familiar, por haber conocido y porque además es un tema que en los medios sale muy seguido y siempre nos preguntamos de qué manera se actúa o cómo actuar. Así que hoy vamos a estar hablando del trabajo social y de la salud mental, donde vamos a estar abordando los distintos trabajos que realizan los trabajadores sociales, valga la redundancia, en el ámbito de la salud mental, cuáles son las formas de intervención, con qué herramientas cuentan, cuáles son los marcos regulatorios en cada país. También vamos a estar un poco hablando de los derechos, qué derechos son garantizados cuando hablamos de salud mental y muchas otras cosas que seguramente irán surgiendo con nuestras invitadas. Como siempre, y paso a presentarlos cada vez que hablamos de trabajo social, estamos con María Florencia Rocha, coordinadora de la carrera de Trabajo Social de nuestra universidad, es especialista en Educación Superior y Derechos Humanos, licenciada en Trabajo Social y profesora en Docencia Superior. Su campo de intervención estuvo siempre ligada a las infancias desde distintas instituciones y actualmente forma parte de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y es docente en nuestra universidad de la materia Trabajo Social 2. Florencia, un placer recibirte como siempre, bienvenida. Bueno, muchas gracias, un placer como siempre estar acá, como siempre digo, celebrando estos 10 años y celebrando la posibilidad de poder encontrarnos, aunque sea bueno así, ¿no? Por pantalla, pero bueno, siempre un placer estar acá con ustedes. Gracias, Florencia. Recibimos desde Uruguay a Cecilia Silva. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Argentina. Es magíster en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús y es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de la República. Es profesora adjunta del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en régimen de dedicación total. Es co-coordinadora de la licenciatura en Trabajo Social en ese departamento, investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay y se desempeñó como trabajadora social en las salas de seguridad del Hospital Psiquiátrico de Uruguay, Hospital Vilar de Bo, y es coautora del artículo, entre otros, La variable interdisciplinar en los procesos de externación sustentable para el campo de la salud mental. Y hoy es un placer recibirla y que esté con nosotros. Cecilia, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un placer compartir este espacio con ustedes. El placer es nuestro y recibimos, ella es de Puerto Rico, pero ahora está en Texas, a Marelí Rosa Dávila, es doctora en Psicología Social Comunitaria y magíster en Trabajo Social por la Universidad de Puerto Rico, cuenta con 20 años de experiencia en el área de salud mental con niñez, adolescencia y adultos, además posee 12 años de experiencia en educación superior, es catedrática auxiliar del Departamento de Trabajo Social en Texas Woman University y es coautora del artículo Salud Mental Comunitaria, una explicación desde el modelo, y la recibimos a Integrados el día de hoy. Marelí, bienvenida. Hola, gracias. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Y estamos desde Argentina.
Gracias igualmente, y estamos desde Argentina con Marcela De Marco. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó en diversos equipos de investigación y fue docente de prácticas preprofesionales por años en nuestra universidad. Es trabajadora social del Hospital José Tiburcio Borda desde 1994 y docente en nuestra universidad casi desde sus inicios en 1992. Actualmente se adjunta a cargo en gestión de las organizaciones sociales y taller de trabajo final, y es un placer recibirte, Marcela, muy bienvenida. Hola, muchísimas gracias por escucharme y por invitarme. Gracias a vos, Marcela. Bueno, vamos a empezar a romper un poco el hielo. Flor, como siempre, comienzo con vos desde la coordinación, pero más que nada para instalar el tema y poner en situación de la importancia de que nuestros futuros profesionales, futuros trabajadores sociales puedan conocer sobre los distintos abordajes y la manera de trabajar con personas en el campo de la salud mental. Bueno, sí, en relación a esto que vos decís, es interesante pensar siempre, retomo el espacio de las prácticas preprofesionales, que es quizás el primer encuentro que tienen nuestros estudiantes con las problemáticas, digamos, reales, pero bueno, también antes y previo a eso pueden formarse en el seminario. Tienen un seminario electivo que se habla de la salud, digamos, generalmente de la salud en general, pero también de la salud mental en particular, en donde también ahí se van deslizando algunas cuestiones a trabajar, para que luego quienes elijan hacer las prácticas en el ámbito de la salud mental tengan algunas herramientas más. La verdad es que siempre es una experiencia, bueno, enriquecedora esto de poder participar de esos espacios. Siempre contamos con la buena predisposición de las colegas que están trabajando en el sistema de salud, que son quienes nos reciben y que hacen las veces de referentes institucionales para nuestros estudiantes. Así que siempre es una experiencia enriquecedora y que, bueno, que da lugar a nuevas investigaciones, porque también tenemos dentro de nuestra universidad, tenemos a muchas y muchos docentes que han explorado sobre este campo y que luego han desarrollado sus maestrías o sus doctorados en relación a lo que han podido sistematizar de aquellos espacios de aprendizaje en la salud mental. Así que es un tema muy importante para nuestra universidad. En breve se va a estar presentando también un trabajo de una colega de la casa, así que siempre es un tema muy interesante de conversar. Totalmente. Vamos a empezar, si les parece, un poquito a comentar, sin meternos en palabras difíciles, pero sí para transmitirle a la gente cuál es el marco regulatorio de cada uno de los países donde están, o mejor dicho, de los lugares donde trabajan, ¿no? Respecto de la salud mental y sobre todo, como decimos siempre, que el objeto de estudio en el trabajo social son ni más ni menos que cada una de las personas y de los individuos. No estamos operando ni trabajando sobre un objeto inanimado, sobre una silla, sobre una computadora, sino que estamos hablando con personas. Y cada vez que hablamos de eso es difícil, digamos, como separar del contexto en el que vive la persona con algún tipo de problema de salud mental, ¿no? Y también, digo, cuánto tiene que ver la familia en estos procesos y en la ayuda con el profesional y en la manera de actuar, pero bueno, son muchos temas que van saliendo acá por el momento. Quizás podemos empezar a abordar algunos conociendo algún marco regulatorio respecto de la legislación y cómo se asiste a las personas con problemas de salud mental. Cecilia, si nos querés comentar allí cómo es en Uruguay, un gusto. Bueno, sí, en Uruguay es reciente la ley de salud mental que está rigiendo en este momento, es del año 2017. Nosotros teníamos una legislación que venía del año 36 y el año 48 rigiendo, y bueno, hubieron diferentes iniciativas para poder armonizar esa normativa a los últimos estándares, sobre todo en materia de derechos humanos y en un modelo, digamos, más transdisciplinar vinculado al abordaje de la salud mental, y fue en ese año 2017 donde se llega a la primera ley de salud mental, porque así además denominada, que es la ley 19.529, que hoy está en plena reglamentación, digamos, no se ha reglamentado todos sus artículos todavía, pero bueno, estamos ahí en movimiento para eso. Claro, y como toda cuestión nueva, ¿no? También habrá que ir haciéndose sobre la marcha para ver cómo ensayo-error, ¿no? Estas cosas van sucediendo.
Sí, exacto, exacto. En realidad fue una ley también muy disputada en sus contenidos. En el año 2015 se retoman estas iniciativas, este empuje por actualizar aquella reglamentación, sobre todo porque la realidad lo impone, ¿no? Lo que sucedió en una de las colonias de internación crónica, acá aún se le llamaban colonias de alienados. Pasó que una de las personas fue muerta a través de una jauría de perros que había en el terreno donde funciona esa colonia, y eso obviamente tuvo una movilización social que rápidamente ocupó agenda a nivel de los medios de comunicación y llegó a la puerta del campo político, y rápidamente se retomó el tema y se logró a través de la gestión del Ministerio de Salud Pública instalar grupos de trabajo para poder pensar realmente y efectivamente los contenidos de una ley. Fue sumamente interesante ese proceso que se hizo. Ahí se ve como muy claramente las distintas perspectivas, se empuja, cómo va también conformándose un campo de fuerzas en función de los distintos lugares que iban ocupando los actores que ahí participaban. En realidad se llega a proponer 2 anteproyectos de ley. Un anteproyecto más vinculado al oficialismo, digamos, y otro anteproyecto más vinculado a organizaciones de la sociedad civil con mucha trayectoria en lo que es la perspectiva desmanicomializante, digamos, pensar el abordaje de la salud mental por fuera de la estructura manicomial. Bueno, finalmente eso tuvo un tercer producto, que es esta ley, que en función, de los lobbies posibles en el Parlamento, se llegó como una especie como a laudar cierto contenido. Claro. Para algunos esa ley puede ser una ley muy buena, que abarca las distintas dimensiones necesarias para el abordaje de la salud mental. Para otros es una ley que se queda corta. Es una ley que legisla necesariamente, debía modernizar la legislación en función de las prácticas de atención psiquiátrica, y ahí se queda, pero no gana terreno en abordajes concretos vinculados a una noción amplia de salud mental. Aún así tiene como artículos muy importantes. Uno de ellos, y acá les dejo, es la disposición del cierre de las estructuras manicomiales, las estructuras asilares, tanto a nivel privado como público, para el año 2025. Todo un gran desafío, porque claro. Cerrar para abrir qué, y cerrar para qué contexto, ¿no? Esperan el afuera también, ¿no? Totalmente. En un ratito, si querés, nos vamos a meter con estos procesos de externación, ¿no? Y esto que hablábamos de cuán efectivo, o mejor dicho, de una externación saludable, como bien lo llamás en tu artículo, y cuántos son los agentes que deberían intervenir para que esto suceda de esta manera, ¿no? Marily, si querés contarnos un poco del marco de allí. Sí, claro. Les voy a hablar de Puerto Rico, ¿verdad? La primera ley de salud mental en Puerto Rico surge en el año 1945, que es la ley de higiene mental. Y es una ley que surge simplemente para ofrecer servicios de salud mental a las personas con este tipo de problemas. Lo radical de esta ley era que era para internar a los pacientes o a las personas en el hospital o en el manicomio, pero no había una regulación de cuánto tiempo las personas iban a estar allí. Así que podía haber una persona que entraba al hospital y que nunca salía, o que para el tiempo que le tocaba salir, la familia decía: yo no lo quiero en la casa, quédate con él. Así que es una persona que se convertía en un deambulante. Luego de eso, para el año 1964 hubo un cambio en la ley, porque por la relación política que tenemos con los Estados Unidos, el presidente Kennedy aprobó la ley de los centros de salud mental comunitaria,
que aplicaba a Puerto Rico. Así que ahí comienzan a abrir centros de salud mental para la comunidad en casi todos los pueblos o los municipios de la isla. Y esto lo que crea es que ya la persona no va a estar años y años en el hospital, sino que se le va a ofrecer un servicio en el hospital, pero tiene que regresar a un ambiente menos restrictivo, que es la comunidad. Así que se suponía que la persona, estando en la comunidad, recibiera todos los servicios que necesitaba para estar estable dentro de su condición. El problema con esta ley, que sonaba muy bonita, es que nunca tuvo los recursos económicos para tener todo el personal en esos centros, ¿verdad? Claro. Para atender a estas personas. Y luego de eso, esa ley duró hasta el año 2000, donde la enmendaron, y aunque la base de los centros de salud mental comunitaria todavía existe en la ley actual, en el año 2000 se aprobó la ley 408, donde la base de esa política es decir cuáles son los niveles de cuidado que debe tener una persona que padece de una enfermedad mental, siendo siempre la primera opción mantenerlo en la comunidad. Pero ¿qué sucede? Que aquellos centros de salud mental que se habían creado fueron cerrando por el presupuesto y por cambios en políticas partidistas, no políticas públicas. Así que de repente, aunque la política pública dice que la primera opción para la persona es la comunidad, realmente, como no hay prevención, la primera opción es llegar al hospital. Claro, claro. Esa ley tuvo un último cambio en el año 2008, que en mi opinión, en vez de progresar, fue en retroceso, porque se mantuvo casi todo igual, con la salvedad o el pequeño detalle que algunos de los servicios ya no están en manos del Estado, sino que los dejaron en manos de organizaciones sin fines de lucro. Pero en realidad en el país los servicios de salud mental están privatizados. O sea que el Estado fiscaliza, pero no es quien ofrece el servicio. Claro. Así que tenemos acceso, claro, a un paciente de salud mental que su primera opción realmente es el medicamento y el hospital en vez de la comunidad y la terapia. Clarísimo. Marcela, ¿qué panorama nos puedes dar aquí desde nuestro país, que tenemos una ley recientemente nueva, ¿no? Sí, la ley, a ver, tenés la 26657, que es la ley de salud mental, y en Cava la ley 448, que es donde está alojado el Hospital Borda. También coincidentemente con nuestra compañera del Uruguay, se nos pusieron límites para que desaparezca, en teoría, o se haga un hospital no monovalente, sino que el Borda se transforme en un hospital como tantos, en un hospital de agudos, pero pensar eso a mí, ¿no? Como trabajadora social, hoy por hoy, pensar eso es algo ilógico, porque no tengo dónde. O sea, no hay dispositivos donde poder derivar a los pacientes. Y esto implica, en muchísimos casos, el abandono o el pensar a la enfermedad mental como algo que no te influye en todas las áreas del individuo. Sabemos muchísimo, yo después de trabajar tantos años en el Borda, que hay pacientes, y hay muchísimos pacientes que debido a su patología no pueden vivir ni con la familia ni en una comunidad. La medicación es muy cara, y soltarle la mano, ¿no? Que es a mí lo que me resuena mal y un poco tramposa de la ley, y en ese sentido, y que se aproveche como para hacer este tipo de trampas, que es abandonar a los pacientes a su destino. Ese es un gran miedo. No hemos podido,
no hemos podido construir, o no se ha podido, no ha habido interés político en construir casas de medio camino más que una. Ahora se ha cerrado el Preasis. Perdón, pero esto es muy negativo lo mío, ¿no? Como, sí, les juro. Y lo que veo es que cada vez estamos más en peligro, ¿no? En peligro de quedarnos sin ese hospital, sin este hospital donde vengo trabajando hace tanto tiempo y que atiende, no sé, estaremos atendiendo más o menos a 5.000 personas, más las que están internadas. Nosotros atendemos también por consulta externa. Y cómo hemos avanzado por medio de aquello que legisla, pero que aún sigue siendo el poder médico, el poder hegemónico, sigue siendo el que decide, y se siguen dejando otras profesiones. Yo soy orgullosa trabajadora social y creo que tengo tanta valía como médico para autorizar o no una externación o una internación. Vamos a seguir hablando, sí, Marcela, en un ratito seguimos hablando de esto porque diste en la tecla, ¿no? Esta mirada interdisciplinar de la salud mental. Claro, y donde también digo cuán estigmatizante es, ¿no? El paciente o el enfermo de salud mental, ¿no? Y digo esto que vos decías, o que decía también Emereli. Después, bueno, no, yo no quiero quedarme con este paciente, no quiero, no puedo, no tengo lugar para tenerlo, no voy a tener tiempo, no voy a poder. Entonces, las externaciones también, ¿hacia dónde, no? Se externa, con quién va a estar al cuidado, quién va a estar en esa supervisación. Bueno, de todas estas cosas vamos a estar hablando en unos minutitos más, porque se ha abierto un abanico hermoso de posibilidades para poder seguir conversando. Mientras les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1. Ustedes nos pueden allí escuchar en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, y si no, después van a nuestro canal de YouTube, nos buscan como Integrados UNLAM, y allí en Conversaciones Integradas tienen todo el material de acceso al día de hoy, las presentaciones completas de nuestras invitadas, y para seguir profundizando sobre la temática. Tocamos todas una palabra muy importante, Florencia, y ahí te voy a aprovechar a vos como especialista en derechos humanos, que es los derechos humanos, ¿no? En este modelo basado en derechos. Y cuán importante es respetar, por sobre todas las cosas, el derecho que tenemos todos a tener derechos, como el derecho universal, ¿no? Sí, me llamaba la atención lo que planteaba la colega de Uruguay, esto de decir que todavía hay casas de alienados, ¿no? Alienados decía, creo, ¿no? La palabra que usabas. Bueno, ¿no? Tremendo, digo, todavía como no podemos integrar a la persona como tal, una persona entera que tiene sus derechos, que deberían ser respetados en toda su integridad, ¿no? Alienados ya lo estamos como sacando de la línea, como que no tuvieran una entidad de personas. Bueno, esto es fundamental, digamos, a la hora de intervenir en salud mental, no perder de vista que son personas que están padeciendo una enfermedad, ¿no? Siempre tener la persona adelante para poder intervenir. Si despersonalizamos o pensamos que no tienen mente, que están sin mente, o que, digamos, ahí estamos como perdiendo el foco de la intervención. Siempre es la persona que está atravesando una situación en particular, con un sinfín de motivos, podremos, digamos, siempre lo que tenemos que hacer foco siempre es en la persona. Eso es como fundamental. Totalmente. Cecilia, vos comentabas que, digamos, ir hacia este modelo donde los llamados manicomios o lugares de internación no existan, ¿no? Sería como una versión, lo mismo que comentaba Marcela y Esmerelli, suena muy lindo, muy utópico y muy realmente reconfortante, quizás para brindarle otro ámbito a las personas con alguna enfermedad mental, pero el problema es cómo se lleva a cabo eso, ¿no? Exacto. La famosa externación, cómo hacerla de una manera cuidada, sustentable en el tiempo, con qué actores deberían intervenir para que estas externaciones puedan ser posibles. Y que también lo que planteaba Marcela, hay patologías que no son compatibles
tampoco con grupos comunitarios o con la familia misma. Bueno, sí. Nosotros, debo decir que el grupo de trabajo que integro, el grupo de trabajo en salud mental comunitaria, es donde se comprende de lo que después individualmente podemos estar colocando por allí. En realidad es un grupo de trabajo interdisciplinario y conformado por distintos servicios de la universidad, diversos, muy diversos. Y este es un tema de discusión profunda, ¿no? Porque como actores, en este caso universitarios, hay una responsabilidad muy importante, sobre todo en el pensar en función de estas cuestiones de mediano y largo plazo, ¿no? Nosotros tomamos esta noción de externación sustentable justamente primero para diferenciar de esto de la práctica, por ejemplo, de dar el alta, otorgar el alta, ¿no? Que es una práctica muy médica, está de alta, se va, ¿no? Y también porque para hablar en esta cuestión de la necesidad de una afuera que sustenta. ¿En qué sentido sustenta? En todos los sentidos de la vida de la persona. Sustenta a nivel social, económico, cultural, simbólico, material, ¿está bien? Entonces, esta noción a nosotros nos da la posibilidad de problematizar interseccionalmente, por decir de alguna forma, ¿no? Ahora, en la práctica, cuando uno lo mira desde ese lugar, hay que ir con ciertos detenimientos. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados de hablar sobre la desinstitucionalización y cuando, digamos, quienes trabajamos en este campo hablamos de desinstitucionalizar, claramente nos entendemos, sabemos de qué estamos hablando. Sin embargo, en discusiones, por ejemplo, con actores gubernamentales, es necesario hablar de desinternar. Porque sobre todo en esta lógica en nuestro país fuertemente se instala ya, sobre todo desde el año pasado, fuertemente con un cambio de gobierno muy claro en la lógica ideológica de gestión del Estado y de las políticas públicas, por supuesto, la desinstitucionalización claramente está referida al alejamiento del Estado, ¿no? Al alejamiento de las instituciones del Estado y esta cuestión de que cada uno verá qué tiene para dar y qué modelo va a seguir para ser una mejor persona, más sana, decente y demás. Entonces, claramente ahí hay una forma de decir y de trasladar que tiene que cuidar exactamente qué mensaje se quiere dar. Nosotros insistimos con la desinternación en este sentido. La necesidad de pensar el trabajo en salud mental a partir de la persona viviendo la vida y no enquistada, cristalizada en el personaje que tiene que jugar a ser adentro de un psiquiátrico o de una colonia. ¿Está bien? Entonces, esto adquiere una necesidad y una responsabilidad política muy importante. Entonces, las políticas públicas, ¿hacia dónde se van dirigiendo? Por ejemplo, nosotros somos chiquitos, somos 3 millones. Se supone que deberíamos fácilmente poder incluso rearmar territorialmente esto. Ahora, las barreras ideológicas son tan fuertes. Además, también las barreras corporativas son tan fuertes que acá hay otras cosas que se ponen en juego. La ley y todo este proceso más participativo, se quiere, de construcción de la ley y de otras cuestiones vinculadas a las políticas de salud mental en el país, se llevó a cabo, por ejemplo, con otro gobierno, con el Frente Amplio, con el progresismo y los sectores de izquierda llevando adelante el modelo de políticas públicas que había hasta el año pasado. Ya rápidamente no queda muy poco de ese modelo con un año de gestión del nuevo gobierno. Sin embargo, en lo que es salud mental, ha sido muy fuerte la disputa a dar para desandar la lógica de corporación médica y para desandar la lógica de medicalización de la vida, aún estando frente a un gobierno
con otros énfasis, ¿no? Con un fuerte énfasis en el Estado social, con una reforma en la política de salud y en el sistema integrado de salud muy fuerte, muy necesario, con una tendencia muy fuerte a otra vez la universalización de las políticas sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando vamos a la especificidad del campo en la salud mental, emergen otros constructos que parecía que podía ser más fácil desandar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos casas de medio camino, tenemos algunos proyectos que se han podido realizar en el marco de ACE, que es la unidad ejecutora del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, nos pasa que son pequeñas réplicas de lo manicomial. Entonces, por un lado, cierta parte del recurso uno puede decir, bueno, sí, está el medio camino. ¿Hacia dónde? No se sabe, porque cuál es el después, o medio camino, si nos quedamos en la mitad, que termina siendo una mitad que dura mucho tiempo, pero a la vez hay una lógica de esto, de reducir la salud mental, las prácticas de salud mental a las prácticas vinculadas al enfermo y el trastorno. Claro. Entonces, cuando además también reducimos el campo de la salud mental solo a la enfermedad, el trastorno y la individualización de eso, claramente lo que estamos haciendo es, con otras palabras, mantener y fortalecer el sistema psiquiátrico de atención. Uh-huh. Por eso decimos que la ley nuestra se queda cortita, porque ya en el segundo artículo va a hablar de personas con trastornos. Entonces, parecería ser que la de avanzada es hablar de personas, ¿no? Claro. No de trastornados, alienados, Claro. etcétera. Pero todo lo que viene después me liquida ese poquito que pude avanzar. Uh-huh. Y no son solamente cuestiones terminológicas, sino que traduce prácticas muy concretas que mantienen ese mecanismo. Por ejemplo, decía Marcela lo de la interdisciplinariedad y esta cuestión de que la responsabilidad profesional, en tanto competencias para ejercer en ese campo, sea distribuida, ¿no? Eso posibilita realmente una interdisciplina real, concreta en la toma de decisiones. Bueno, eso no queda en absoluto fijado en la ley. Y Claro. fue una de las cuestiones que hizo que se procesaran dos anteproyectos de ley, ¿no? Uno, Totalmente. a mi ver, de avanzada, y el otro muy cuidadoso del statu quo, digamos, Uh-huh. ¿no? Totalmente. Marely, hablando y tomando las palabras que contaba Cecilia de este modelo de externación y del entorno comunitario y de las casas de medio camino, vos has desarrollado mucho lo que es el trabajo sobre la persona, sobre el ser humano y su entorno comunitario, sin poder desligarlo de lo importante de reconocer su historia de vida y el entorno en el que se maneja y se va a manejar. Sí, eso es correcto. Yo defino salud mental como el estado de bienestar que tiene la persona. Perdón, tenemos mucho delay. A ver si por ahí, Cecilia, si silencias tu micrófono, a ver si así no le vuelve. Yo también lo silencio y dejamos hablar a Marely, a ver si ahí va mejor. Ahora, ¿me escuchan mejor? Perfecto. Pues yo defino salud mental como el estado que tiene la persona de bienestar en el que puede contribuir a su comunidad, en el que puede estar bien. Y sí, en estos procesos de externación son complicados porque, como decía Cecilia, no importa lo que la política pública diga, y yo creo que no importa en qué país estemos, siempre hace referencia al trastorno, al manicomio, a la medicación, y eso nos hace que demos 3 pasos para adelante y 5 pasos para atrás. En mi experiencia, sí, el rol del trabajador social en estos equipos interdisciplinarios cuando estamos en hospitales psiquiátricos es muy importante. ¿Por qué? Por lo menos en Puerto Rico somos el profesional o la profesional que estamos más tiempo con esa persona. Somos quien los recibimos, somos quien hablamos con la familia, somos quienes damos terapia un día sí, un día no,
somos quienes ofrecemos las terapias de grupo, así que conocemos muy, muy bien a esa persona que realmente la vamos a tener en nuestro escenario, en el hospital, de 5 a 7 días, que no es suficiente, en mi opinión, para estabilizar a nadie con una condición severa de salud mental. Así que nuestro rol en ese equipo interdisciplinario tiene que ser uno bien activo y de mucha valentía, de poder decirle a ese doctor en psiquiatría, esta persona no está lista para irse a la comunidad. Y tenemos que tener, ¿verdad?, el valor también de que si el psiquiatra o la psiquiatra dice, no, es que se tiene que ir, nosotros documentar en ese expediente médico que no estamos de acuerdo con esa alta de esa persona. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Las políticas públicas son muy bonitas, hablan del ambiente menos restrictivo, pero cuando vamos a la práctica, el modelo médico prevalece. Y eso, para cualquier trabajador o trabajadora social, debe ser un problema. Si no lo es, tenemos que examinarnos y ver dónde estamos parados y paradas. Eso que decía Cecilia también recién, ¿no? O sea, abordamos muy linda la palabra persona, pero después ya mandamos la palabra trastorno y medicación y volvemos hacia lo mismo, ¿no? En este modelo médico que siempre prevalece por sobre la persona, ¿no? Sí, y yo entiendo que tiene mucho que ver porque cuando hablamos de salud mental comunitaria, hablamos de prevención, hablamos de promover salud, hablamos de educar a las personas, a la comunidad, sobre qué es salud mental para poder identificar signos y síntomas y que alguien no tenga, como decimos en mi país, que tocar fondo y llegar a un hospital, que podamos resolver y atender antes. Pero la salud mental para muchos países, por lo menos el mío, yo siento que es un negocio, porque en la medida que la persona está medicada, hay que ver cuánto esa farmacéutica colabora con el gobierno, número 1. Número 2, es más fácil reducir un síntoma con un medicamento que con terapia, porque cuando uno habla sobre el dolor, la persona llora, la persona trabaja y la persona tiene que estar más tiempo contigo para poder estar estable. Si no, es como poner decimos en Puerto Rico, una curita, una bandita, claro. Que estás un poquito mejor, te puedes ir a tu casa, pero yo sé que en un par de semanas vas a regresar. Claro. Porque el hospital no hizo lo que tenía que hacer. Es decir, lo que nosotros habitualmente acá decimos emparchando, ¿no? Vamos como emparchando la cosa y ahí vamos siguiendo. Muy interesante todo esto que están comentando. Quiero darle la palabra a Marcela. Antes te recuerdo que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la universidad. Por YouTube nos encontrás como Integrados UNLAM. Y allí nos buscas y tenés todas las descripciones, estos artículos que nosotros nombramos, vas a tener acceso y vas a tener las presentaciones completas de nuestras invitadas para que puedas seguir profundizando en esta temática para vos, que sos un futuro trabajador social, y para cualquiera que nos esté escuchando y quiere interiorizarse sobre esta temática. Marcela, retomando lo que decía Cecilia, lo que decía Marely, y lo que decías vos también hace un ratito, ¿no? Esto de que como trabajadora social y con la que más tiempo estás con el paciente, estás perfectamente capacitada para poder resolver y decidir si esa persona puede o no estar de alta o cuánto tiempo más necesita estar en un lugar contenido y acompañado. Quería conocer tus reflexiones al respecto de esto último que estuvimos conversando. Y también voy a explicar algo. Vos en el Hospital Borda, yo no sé cómo serán los demás, tenés distintos tipos de servicios, ¿no? Los servicios de internación hay de corto, que serían todas las terapias, de mediano y de largo plazo. Yo, particularmente, siempre estuve con internaciones de largo plazo. O sea, son pacientes muy graves, son pacientes con esquizofrenia residual, lo cual impediría, solamente en muy poquitos casos, impide
impide pensar una vida más allá de estar internados. Y también estoy trabajando actualmente, yo les cuento un poquitito cómo es mi tarea. Yo estaba trabajando en un servicio de crónicos. Es gente que tiene más de 10 años de internación en el hospital. Y es gente que está muy grave, o sea, está muy grave psiquiátricamente. Y no hay forma, por más medicación que vos des, son reticentes, siguen delirando, siguen padeciendo la esquizofrenia tal como es, ¿no? Aquellos que le dicen esquizofrenia residual. Entonces, yo estaba trabajando en un servicio que era el 10 hacía mucho tiempo, y de pronto irrumpe la pandemia. Y cuando irrumpe la pandemia, hay una decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de crear, cierran el servicio donde yo estaba, reparten a los pacientes. Ustedes se imaginen que son grupos a veces de 12 personas, de 15 personas que se conocen hace muchos años, porque son personas que no tienen lazos de tantos años de internación. Yo estoy hablando de internaciones de 20, de 30, de 40 años. Imaginen qué puedo hacer yo como trabajadora social en cuanto a su externación. Luchar muchísimo en aquellos casos que no tienen pensión y ver qué pasa con las familias, en el caso de que puedan acceder a una pensión. Tampoco las pensiones son demasiado altas. Acá en Argentina son de 15.000 pesos. Imaginen si se puede mantener una persona con ese dinero, más el costo de los medicamentos. De los medicamentos, que son carísimos. Entonces es como que mi servicio lo desgranan, lo ponen 5 acá, 3 acá, 4 allá, y empezamos a recibir desde el comienzo de la pandemia a pacientes, lo que ellos denominan pacientes crónicos. O sea, nos empiezan a mandar pacientes psicóticos que estaban en otros hospitales sin ningún tipo de resolución. Pacientes en hogares, como Cáritas, ¿no? Con nada de tratamiento, solamente medicalizados, y pacientes de la calle. Yo hoy por hoy estoy trabajando con eso. Y para salir un poco, ¿no? Porque la ley plantea un ideal. Pero el ideal que plantea la ley, o cuando a vos te vienen a hablar de la desmanicomialización, y te viene a hablar, por ejemplo, un señor de Italia, o un señor de Estados Unidos, o vos lees teorías de Trieste, y vos decís, ¿y cuánto es tu pensión? Y claro, y es como que yo acá te pagaría 100.000 pesos por mes, o 200.000 pesos por mes. Así también, yo te externo, te juro, al peor. ¿Entendés? Porque le pongo 50 enfermeras, 300 tipos que lo cuiden y te lo externo. Ahora, pedime a mí que te haga la externación de uno de mis pacientes. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene una multiplicidad de personalidades. O sea, ya de por sí no puede vivir con la hermana. No puede vivir porque es totalmente impredecible, porque un día es una persona, otro día es otra persona. O sea, tiene un orden tan grande, tiene un desorden tan grande de la personalidad, que yo siempre le pregunto a Gonzalo, le digo, ¿hoy quién sos? Entonces él te dice quién es y vos hablás con él según quién sea él. Decide no ver a la hermana, a veces se va caminando del Borda a Lugano. Claro, esto nos hace ver, ¿no? Me parece que, digamos, la importancia del individualismo en un sentido de no poder digamos, una ley no sirve para todos los casos, ¿no? Hay que tomar punto por punto. Entonces digo, cuán difícil y cuánto más se hace valorable el trabajo que está contando Marcela o que contó Marely, de la trabajadora social que está todos los días, que sabe la historia, que puede recomendar, bueno, con este sí, con este no, podrías hacer esto, podrías hacer aquello, pero digo, siempre es una persona y la persona tiene su individualidad por sobre todas las cosas, ¿no, Cecilia? Sí, no, lo que decía Marely, yo creo que no hay fronteras en eso, ¿no? Porque es como estar hablando de la casa de uno, hable desde el lugar territorial donde se hable. Pero ahora cuando intervenía Marcela, me venía en mente algo que siempre conversamos, ¿no? Cuando se producía la ley,
había como dos cosas en tensión permanentemente, ¿no? Porque, bueno, Florencia decía, una ley no puede captar la individualidad o la singularidad. Sin embargo, una ley tiene que ser hecha para la sociedad en general. Pero además una ley, con todo lo que conlleva llegar a una ley, tiene que tener una perspectiva amplia y de largo plazo, ¿no? ¿Y qué nos pasa en el tema del tratamiento psiquiátrico histórico que el campo de la salud ha tenido, las personas hemos tenido? Por un lado tenemos el peso enorme que la herencia del modelo psiquiátrico céntrico y asilar nos deja, que es esto, ¿no? La generación de la clientela, ¿no? Aquellas personas, Marcela habla de 10 años, nosotros tan chiquitos como somos podemos hablar de 15, 20, 25 años de internación, no en las colonias, sino peor, en el hospital de agudos, ¿no? Que realmente, ¿qué se puede esperar? Porque toda la persona en sí es la institución psiquiátrica, ¿no? Y de eso hay muchas personas en esa situación. Entonces, claro, la ley no la podemos pensar en función de ese modelo, porque lo que tenemos son los efectos del modelo. Pero no puede descuidar estos efectos del modelo, tampoco. Ahora, cuando se disputaba, pensemos y legislemos en términos de salud mental, es sobre todo cuáles son aquellas cuestiones que decía Emarelli, que nosotros a dónde no queremos llegar, a tocar fondo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad país para no tocar fondo? ¿Cuál es, por ejemplo, la intersectorialidad que tiene que estar puesta en juego en los abordajes de la salud mental para no tocar fondo? Entonces, es tanto lo que una reforma de la asistencia y la salud mental es tanto lo que mueve, son tantos los campos de interés que se comienzan a mover, que es muy difícil ir contra aquello, ¿no? Yo te decía, sí, de alguna manera es el statu quo, es el que comienza acá a ponerse, ¿no? Claro. en movimiento. Y sí lo es, porque es hablar de otra distribución del ingreso, es hablar de los niveles de equidad e inequidad social que tenemos como sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. También totalmente. Es hablar de democracia, etcétera. El tema es que aún en el peor estado, en la peor situación de necesidad de asistencia por la dependencia que se me ha generado, aún así tengo derecho a un transitar cotidiano mucho mejor que el manicomio. Entonces, en los sistemas de estados que estamos teniendo en la región, eso es casi impensable. Ahora, la disputa hay que seguirla dando. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces, esa es como la tensión que permanentemente, aún estando en el día a día del ejercicio profesional, se da, ¿no? En diálogo nosotros, por suerte, tenemos un vínculo muy fluido con los colegas, en este caso, del único psiquiátrico del país, o sea, un departamento de trabajo social en esta realidad. Tenemos contacto y a veces incluso realizamos proyectos de investigación en conjunto, ¿no? Y la preocupación siempre está en esto del ejercicio profesional, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cuestiones vinculadas al ejercicio profesional que se ponen en juego para mantener un modelo, para traer prácticas distintas, emergentes, ¿no? Como también el campo socioocupacional acá se pone en juego. Cuando se debatía sobre la ley, también a nivel de los colectivos profesionales y los colectivos de los sindicatos del campo de la salud mental, había allí una mirada fuerte, porque cómo se mueve el campo socioocupacional cuando, por ejemplo, si desinstalamos el psiquiátrico, ¿no? ¿Qué pasa claro. con esa fuente de trabajo? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo mantengo las condiciones laborales? ¿No? Que también ahí es una cuestión de derechos. Totalmente, por eso decíamos la cantidad de actores que intervienen en un proceso, como es fácil llamarlo, externación, pero todo lo que hay detrás. Emarelli, y aprovecho con vos y empiezo esta ronda de los últimos minutos para que dejen sus reflexiones acerca de lo conversado hoy. Sí, claro.
Para añadir un poco a lo que comentaba Marcela, sí, es totalmente entendible que hay personas que la condición de salud mental es tan y tan severa que no van a poder regresar a la comunidad. En Puerto Rico, como se trabaja es que este hospital psiquiátrico tiene su próximo nivel de cuidado, son estos servicios de hogares de cuidado prolongado. Para evitar tener al paciente tantos años, se envía a un hogar donde pueda haber 10 pacientes, 10 personas, ¿verdad? Con diagnósticos similares donde los cuiden todo el tiempo. El problema es que hay tantas personas con problemas de salud mental que esos hogares están llenos, que no hay camas, que no hay cabida, ¿verdad? Y yo pienso que mi reflexión más importante es, y siempre ha sido desde muchos años, es que tenemos que comenzar a dejar de ver el problema de salud mental como un problema del individuo, como un problema del sujeto o de la persona, y empezarlo a ver como un problema de salud pública. Porque es un problema del país, es un problema de todos y todas. Gracias, Marely. Marcela, unos últimos minutitos aprovechando la capacidad de síntesis porque nos quedamos sin tiempo, pero alguna reflexión que quieran dejar. Totalmente. Así, muy cortito. Mirá, los más grandes avances y logros que he hecho en salud mental han sido a través de prácticas creativas y de muchísimo amor. Hemos tenido un taller de música, hemos encontrado también con los alumnos de la materia que estoy dando en la universidad, nuevas formas, como por ejemplo tomar el arte como intervención, ¿no? Hacer del arte una herramienta. Y eso quería decirles, no sé, creo que en definitiva, pedir para los que nos escuchen un poco más de sensibilidad, saber que la locura no es anecdótica, que esas canciones loco, 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 no, el loco sufre, es una enfermedad, no es una anécdota. Y yo me enojo muchísimo últimamente, porque no quiero que una enfermedad tan grave sea pasada como algo anecdótico. Y bueno, eso y nada, y poner toda la esperanza en esto, ¿no? En la protección, en la protección del lugar de mis pacientes, porque si ellos tienen 20 años de internación, esa es su casa. Y si no, los voy a mandar a una clínica con 10 pacientes donde no tienen ni un jardín. Claro. Clarísimo. Bueno, finalmente ha sido esperanzador tu mensaje. ¿Viste que habías dicho empiezo todo negativo? No, fue esperanzador. Y allí terminamos con una reflexión positiva, porque obviamente si ustedes trabajan codo a codo todo el tiempo es porque piensan que eso se puede llevar a cabo. Cecilia, no sé si te había quedado algo por decir también para reflexionar. Sí, bueno, por decir un montón. No, sí, no podemos seguir mucho más porque no hablamos del tema de la próxima pandemia que va a ser la de salud mental con todo este COVID, pero eso va a ser un próximo programa seguramente. La verdad, no, pero brevemente, bueno, agradecer realmente estos minutos, un placer conocerles a todas. Me quedo un poquito con lo que decía Marcela y traía acá la cuestión del afecto, ¿no? Yo creo que es necesario reconocer que está la afectividad en juego acá. Tanto por el querer como por el no querer, pero se ponen en juego los cuerpos y eso moviliza muchísimo. Y depende para dónde moviliza, es lo que se puede generar. Simplemente referirles una experiencia, hay muchas experiencias marginales, no oficializadas, de mucho éxito, chiquitas, que obviamente no reflejan a toda la población que estaría en condiciones de tener derecho de acceder a ellas, pero muy buenas también. Quería comentarles de la experiencia El Trébol, si quieren googlearlo por ahí, que es una experiencia que comienza hace muchísimos años con una enfermera que tenía a cargo un taller de hacer cosas,
de arreglar bancos, cosas, camas en el psiquiátrico, todavía lo tiene, que comienza a tomar, ocupar en ella un lugar muy importante el poder hacer algo por estas personas, sobre todo por personas internadas en las salas de seguridad, ¿tá? En condición de inimputabilidad, pero bajo medidas curativas de seguridad, es decir, la doble condena, ¿no? La condena judicial, pero además, por esta cuestión del ser inimputable, no tienen máximo las medidas de seguridad curativas. Entonces, eternamente estoy preso. Y ella comienza a pedir autorización para que las personas salgan de la sala de seguridad y puedan participar del taller. Y tanto origina de energía y fuerza allí que logra procesos de rehabilitación muy buenos, muy sostenibles y muy genuinos. Después de muchísimos años logra que se le dé una casa y con su salario comienza a comprar una ventana, un poco de Portland y así va. Al día de hoy es un proyecto hermoso de externación divino, que se trabaja, se vive en comunidad como vecinos, como cualquier otro, bueno, hermosísimo, un programa aparte para ese. Bien. Pero lo que quiero decir es que es una experiencia, por un lado, muy considerable en su contenido, no en sus formas, porque no vale que algo que tiene que tomar un Estado salga del salario de un funcionario o una funcionaria. ¿Se entiende? Entonces, ahí es cuando es necesario el politizar el tema y colocarlo, como decía Marely, como una cuestión de salud pública, ¿no? Totalmente. Entonces, como siempre es una fina línea, ¿no? La que se cambia. Sí. Florencia, cierro con vos. Sí, bueno, recojo todos los testimonios y todas las experiencias que han dicho nuestras colegas. Insisto en el tema de la política pública, ¿no? Que bueno, es lo que nos está faltando, esta pata de la política pública que nos garantice que se puedan cumplir estos derechos. Apelo a la afectividad, como decían también las compañeras, ¿no? La formación del trabajador social, de las trabajadoras sociales, tiene que imprimir este carácter, ¿no? De la empatía, de la empatía con las poblaciones con las que trabajamos, también de poder reconocernos en donde somos capaces de intervenir, en donde no. Nadie puede obligar a alguien a trabajar con alguna población o con alguna problemática con la que no está, en la que no se piensa capacitado para hacerlo, ¿no? O sea, siempre sabiendo que lo que nosotros podemos dar tiene que ser lo mejor para esa población. Entonces, reconocer también en nosotros estas habilidades o no, pero sí tener una formación empática en donde podamos hacer eje en las personas y en los sujetos como protagonistas de sus propias transformaciones y nosotros poder aportar a esa situación. Así que, bueno, siempre me llevo muchas preguntas y me llevo mucho aprendizaje de estos encuentros. Me llevo después los teléfonos que me pasan las productoras para poder ir investigando y bueno, me llevo un hermoso programa y un hermoso momento compartido con estas colegas. Lo mismo digo, de parte de Todo Integrados, muchísimas gracias, Marely Rosa Dávila, Cecilia Silva, Marcela de Marco, Flor Rocha, obviamente. Muchísimas gracias, un placer haberlas tenido y agradecerles una vez más los minutos que se han tomado cada una desde el lugar donde está para reflexionar sobre este tema. Muchísimas gracias. A todo el equipo de Integrados les digo muchas gracias también. Angélica Álvarez, Diana García, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que hace ya 10 años estemos con Integrados al aire. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el próximo domingo por la radio de la universidad o cuando quieras por nuestro canal de YouTube en Integrados UNLAM. Mi nombre es Florencia Romano, me despido. Buena vida para todos. Chau. Gracias. Chao. Chao.